iglesia, pero que son personas que amamos, que conocemos, ¿verdad? Y créanme lo que es una bendición verle esta mañana acá, ver que están bien. Ah, entiendo que hay algunos de nosotros que probablemente tuvimos por ahí algunos daños materiales, pero creo que al final de todo eso puede recuperarse, ¿no? Por difícil que se pudiera ver, creo que el poder estar acá, el tener la oportunidad de reunirnos, vernos, le da una perspectiva diferente el estar acá esta mañana, ¿no le parece? Y mire, yo quisiera hacer algo, quisiera pedirle que oremos y que oremos juntos. Y si usted está ahí, donde usted está sentado y conoce a la persona que está a un lado suyo y tiene confianza y ah, siente la confianza de hacerlo, yo le pediría que se tome de la mano del que está enseguida. Y, y usted, vamos a orar juntos, pero pregúntele al Señor, ¿cómo puedo orar por esa persona que está a un lado mío? ¿Qué es lo que quiere, Señor, que yo ore por esa persona? ¿Y qué necesita esa persona? Y a lo mejor usted no sabe lo que esa persona necesita, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que necesita. Y yo lo que quisiera es que usted y yo oremos juntos, unos por otros, y pedirle que el Señor hable esta mañana su palabra, que Él ah, bendiga a la persona que tenemos a un lado, nos bendiga a nosotros. Y que sea que estemos pasando en este momento, que el Señor nos anime, nos levante, nos bendiga. ¿Le parece? ¿Me ayuda a orar esta mañana? Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en cada uno de nuestros corazones. Señor, eres tú el que marca la diferencia. Y te doy gracias, Señor, por poder experimentar tu presencia en nosotros. Padre, a veces no alcanzamos a comprender la magnitud de lo que significa, Señor, que tú habites en nosotros. Padre, te doy gracias por cada persona en este lugar. Gracias, Señor, que esta semana ha sido difícil, fue dura. Nos sacó de nuestra zona de confort, removió quizá aquellos elementos a los que estamos acostumbrados. Pero creo, Señor, fue un buen tiempo para recordar que venga lo que venga y pase lo que pase, tú estás ahí, eres fiel. Padre, yo te pido esta mañana que tu presencia inunde cada corazón en este lugar. Y no solamente a nosotros, sino que sea tan palpable tu presencia en nuestro corazón, en nuestra vida, que podamos reflejarla, contagiar a las personas que están a nuestro alrededor, personas que no te conocen aún. Padre, te pido que cuando esas personas nos vean, nos escuchen, nos sientan, puedan, Señor, de alguna manera experimentar, sentir tu presencia, tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu gracia, tu favor. Señor, que sea lo que sea que nos mandes a hacer, que sea lo que sea donde estemos viviendo, donde lo que estemos, la situación que estemos pasando, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser de edificación para las personas que están alrededor de nosotros, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros vecinos. Ayúdanos a marcar diferencias, Señor. Te doy gracias por todo. Te pido por Houston Northwest, en todas sus dimensiones, en todos sus colores, en todos sus idiomas. Y que recordemos, Señor, que somos uno, que somos un cuerpo, que nos necesitamos unos a otros. Que cada persona en este lugar es importante. Que podamos, Señor, recibir eso de parte tuya, escuchar tu voz, recordándonos lo importante que cada uno de nosotros somos para ti. Que no somos una equivocación, que no estamos acá por error, que estamos acá por un propósito. Pido, Señor, que bendiga su palabra esta mañana.
en cada uno de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a escucharla, a recibirla, a darla y sobre todas las cosas, Señor, a vivirla. Enséñanos, Padre, tu palabra, que necesitamos aquí. Señor, que cuando leamos estas palabras, Señor, devuelvan vida, que salgan de estas hojas de papel y nos impacten y nos confronten como solamente tú lo puedes hacer. Pero para eso te necesitamos, Espíritu Santo. Sé nuestro Maestro esta mañana. A cada uno de nosotros. Tómanos de la mano. Camina con nosotros. Señor, los que estamos apenas gateando, espiritualmente hablando. Camina con nosotros. Los que intentamos caminar, ayúdanos. Los que estamos tratando de correr y adelantarnos, Padre, ayúdanos a caminar a tu paso. Lo que tú quieres. Padre, levanta tu iglesia. Bendice tu iglesia de una manera especial. Que esta semana, Señor, a partir del día de hoy, podamos marcar una diferencia. Que cuando salgamos de estas cuatro paredes, y a donde sea que vayamos, Padre, que podamos ver a esas personas a través de tus ojos. Y que sea lo que sea que estés hablando en nuestra vida, transformando nuestra vida, podamos compartirlo, podamos vivirlo, aplicarlo, para que sea de bendición a esa. Te doy gracias por todo. Te bendigo, Señor, y te alabo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, pues esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de Primera de Corintios. Vamos a estar ahora, le voy a invitar, si te trajo su Biblia, vaya buscando por ahí. Primera de Corintios, capítulo número 8. Son 13 versículos de este capítulo, Primera de Corintios 8, del 1 al 13. Y mire, hemos estado hablando de esta serie acerca de esto, es un desastre. Recuerde, hemos venido hablando de esta iglesia en Corinto, una iglesia que estaba pasando por muchos problemas, muchas dificultades, estaban teniendo diferencias entre sí. Entonces estaban pasando un tiempo difícil, ¿no? Como iglesia. Y Pablo escribe esta carta para tratar de animarlos, bendecirlos. A veces Pablo es un poquito duro con ellos, ¿verdad? Pero siempre es con la intención de no de castigar o no de, ¿verdad? De hacerlos sentir mal, sino de más bien bendecirlos, de exhortarlos, levantarlos, ¿no? Y esta mañana el tema que nos compete es acerca de la libertad, ¿no? Voy a leer este pasaje y después le voy a dar un poquito de contexto para saber más o menos de lo que estaba tratando de abordar, o el tema o la pregunta que Pablo está abordando acá, ¿no? De que si usted tiene su Biblia por ahí, está conmigo, vamos a leer 1 Corintios 8. Yo lo voy a leer, usted me sigue con su vista. Amén. Amén. ¿Están acá? ¿Están acá? ¿No me han dormido todavía? ¿Qué pasó? Dije, ¿están orando todavía o qué pasó? No, ya acabamos, ya acabamos. Muy bien, 1 Corintios 8, 1 al 3. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si usted tiene una pluma ahí y le gusta a usted subrayar su Biblia, o tiene un highlighter, yo le exhortaría y le animaría a que marque ese pasaje. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses,
ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Versículo 7. Sin embargo, escucha esto, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y entonces su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Versículo 10, porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, la pregunta es, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré jamás carne para no hacer pecar a mi hermano. Mire, yo no sé si usted está conmigo en esto o no, pero yo creo que cuando hablamos de comida, para mí, y algunos ya hasta sonrieron, para mí yo creo que no hay nada mejor que un buen pedazo de carne, ¿no le parece? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, dígame. No sé, un buen ojo de bife, dicen los argentinos, da un buen río, ay, un buen corte de, no sé, hasta fajita, ¿no? O sea, lo que sea, que tenga, que se vea rojo, ¿verdad? Y ya si pues le ponemos por un ladito ahí un poquito de papa ahí, o más o menos, ¿verdad? O algo ahí de verdura para decir que balanceamos la comida, pero el chiste es, ¿verdad? El buen corte, ¿no? O bueno, en su defecto, quién sabe, para almorzar a lo mejor un buen pedazo de tocino, ¿no? O sea, no, yo creo que no hay nada mejor que el tocino, ¿no? Gloria a Dios por los cerdos y que podemos comerlos, ¿verdad? La verdad, me acuerdo que hace años teníamos unos amigos y ellos les gustaba mucho salir de la iglesia y les gustaba mucho ir a ese restaurante, no puedo decir nombres, pero que usan un tomate como en su nombre, ¿no? Y me decían, no, bien emocionados, vamos a comer a este lugar y pues la verdad yo paso, ¿no? O sea, me lo describían, nunca me he parado ahí, no creo que me haya perdido demasiado, pero ellos me decían ahí, según me lo escribían, no, pues tienen de todos los tomates, de todas las lechugas, de todas las, no sé, garbanzos, yo no sé. Y pues tú haces ahí tu ensalada, me imagino, quiero pensar, le echas de todo y pues la verdad yo, digo, no, yo la verdad yo paso, ¿no? ¿Por qué le traigo todo esto? El tema que nos compete el día de hoy habla acerca de la carne. El problema que estaba pasando acá era la carne específicamente sacrificada a los ídolos. Eh, Como habíamos hablado antes, Corinto era una ciudad, un lugar donde había mucha idolatría. Entonces, parte de la adoración a esos ídolos incluía que las personas, las familias traían un animal al templo para sacrificarlo a esos ídolos. Entonces, lo que sucedía es que traían el animal, cierta parte del animal se sacrificaba, se ofrecía en sacrificio, y el resto del animal, que era lo mejor normalmente de la carne del animal, se le daba una porción al sacerdote que había ofrecido el sacrificio para que lo comiera, y el resto se quedaba la familia con ese, ¿verdad? Con la carne. Entonces la familia podía hacer varias cosas con esa carne. Una era comérsela ahí mismo en el templo, invitaban personas y ahí mismo, ¿verdad? En el área del templo comían, ¿verdad? Una fiesta. Otra opción era se llevaban el resto de esa carne para su casa, invitaban personas a su casa, hacían una fiesta allá. O ya en su defecto, si era mucha la carne, bueno, pues también la podían llevar al mercado y la vendían. Y entonces las personas del pueblo podían ir a comprar carne al mercado. ¿Cuál es el problema? Dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso acá? El problema era que en ese tipo de contexto, las personas se están convirtiendo al evangelio. Entonces, normalmente, dicen los historiadores, la carne no era algo muy común, o sea, no cualquier persona podía comprar carne o acceder a carne. Entonces, para que ellos pudieran acceder a carne, normalmente iban al mercado y tenían que comprar carne que era ya sacrificada, ¿no? Entonces, imagínense, estas personas
toda la vida han visto la carne como asociada a los ídolos, a la adoración a los ídolos, ¿no? Entonces, me convierto a Cristo, pero mi entorno sigue en lo mismo. O sea, mi familia siguen comiendo carne ofrecida a los ídolos, me siguen invitando al templo para hacer una fiesta, me siguen invitando a su casa, y lo que me ofrecen es, yo sé que es carne que se ofreció a los ídolos. Entonces, la pregunta que le hacen a Pablo es, ahora como cristiano, está bien que yo participe, está bien que yo coma esa carne que yo sé que fue sacrificada a los ídolos. Y la pregunta que yo le haría a ustedes, si usted le hubieran hecho esa pregunta, ¿qué les diría a usted? Dale, éntrale, no pasa nada, una vaca. Esa es la pregunta que le hacen a Pablo. Ahora, usted dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros, no? O sea, ¿cuándo fue la última vez que fue uno al supermercado y vio una sección que decía, esta carne está ofrecida a los ídolos? No, ¿verdad? Uno no pregunta, uno va y agarra y vámonos, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues la verdad, para nosotros, en nuestro contexto, no demasiado. Aquí en Estados Unidos, aunque hay que ser honestos, esto sigue sucediendo en otras partes del mundo donde las personas se están convirtiendo y ellos siguen teniendo ese tipo de cuestiones. Nosotros a lo mejor no, pero nosotros tenemos otro tipo de cuestiones que a lo mejor pudiéramos decir entran dentro de este contexto, ¿no? Cosas que a lo mejor las personas se preguntan y vienen con nosotros y a lo mejor no necesariamente sabemos qué contestarles, como por ejemplo, se le acerca un hermano a usted y le dice, oye hermano, ¿puedo seguir escuchando música que no tenga letra cristiana ahora que soy cristiano? ¿Puedo seguir escuchando al hermano José José? ¿Puedo seguir escuchando al hermano Ricardo Arjona? Se ríe, pero sé que esas preguntas vienen. ¿Qué tal, hermano? Oiga, ¿puedo bailar? Voy a tener una quinceañera con mi hija y me gustaría bailar una pieza con ella. ¿Cree que lo pueda hacer? No voy a bailar un canto, ¿verdad?, de Marcos Witt. O sea, ¿verdad? O sea, puedo bailar una pieza con mi hija. Oiga, cumplo años de casado, me gustaría bailar una pieza con mi esposa. Lo puedo hacer. Va a haber gente, me van a ver. ¿Qué le diría? ¿O qué tal? Y esta a algunos les va a doler. Hermano, ¿puedo tomar alcohol? Es que sabe que a mí en el 31 de diciembre me gusta festejar con una copa de champán. ¿Qué le diría? Buena pregunta, ¿no? Olvídese de la carne. Ahora, algo importante, muy importante. Lo que vamos a hablar el día de hoy, lo que este pasaje, el contexto del pasaje aborda, el tema es, no tiene nada que ver con aquellas cosas que la Biblia llama como que son buenas o son malas. Si la Biblia te dice que algo es malo, es malo. Por ejemplo, el adulterio, no hay pregunta. El adulterio es un pecado, es claro en la Biblia, ahí no podemos andar negociando. La idolatría es pecado, no podemos andar negociando. No hay que a ver si puedo traer acá, no sé, idolatrar a X Dios. No, o sea, eso es pecado. La homosexualidad es pecado, es clara, no es negociable. De eso no está tratando el tema acá. La pregunta que le están haciendo a Pablo tiene más que ver con cosas que un comentarista dice, son cosas que probablemente te pudieran llevar al abuso y al pecado, pero que no necesariamente lo hacen. Por ejemplo, si yo me tomo una copa de vino, no quiere decir que me voy a emborrachar. Pudiera llevarme al abuso y pudiera llevarme a emborracharme, que ya es pecado, pero no necesariamente lo hace. Bailar una pieza, no sé, con mi esposa, no necesariamente me va a llevar a que me convierta en alguien que ando en bares y bailando por todas partes. Pero pudiera yo abusar de eso y llegar al pecado. Son temas, esos son el tipo de temas que Pablo está abordando acá. Ahora, ¿cómo es que, entonces, cuál es la pregunta que estamos tratando de contestar acá? La pregunta es, ¿somos libres en Cristo? Dicen los que le están escribiendo la carta a Pablo. La pregunta es, ¿cómo nosotros
los miembros de la iglesia de Cristo, los miembros de una iglesia basada en el Evangelio, vamos a vivir o a ejercer nuestros derechos y nuestras libertades que tenemos como cristianos? Esa es la pregunta. ¿Puedes ser libre en Cristo para hacer ciertas cosas o no hacer ciertas cosas? ¿Cómo vas a vivir esa libertad? Esa es la pregunta. Ahora, acá lo que sucedió es, parece ser que que Pablo recibe una carta con preguntas específicas. ¿Ok? Esta es una pregunta específica que Pablo recibe en esa carta. Y al parecer todo indica que los que le envían la pregunta son personas que pudiéramos llamar, les voy a llamar, del extremo liberal de la iglesia. ¿Ok? Son personas que dicen, hey, yo tengo libertad, yo tengo el conocimiento, yo sé que los ídolos no existen, ¿verdad? Los ídolos no tienen ninguna vida espiritual, la carne no se contamina, yo sé eso, entonces yo quisiera vivir mi libertad, ¿por qué no? Esa es la pregunta. Son las personas que le están preguntando a Pablo. Son personas que ellos dicen tienen conocimiento, según ellos tienen la libertad de hacerlo. La pregunta es, Pablo, ¿por qué no hacerlo? ¿Cómo responde Pablo a esta cuestión? ¿Qué dice Pablo? Va a ser bien importante, y esto le quiero hacer este disclaimer porque es muy importante. El argumento de Pablo no termina en el capítulo 8. El día de hoy no vamos a tener tiempo para ver todo el argumento, pero el argumento completo de Pablo es muy importante, que incluye el capítulo 8, el 9 y el 10. Para poder entender toda la respuesta de Pablo, vamos a tener que leer los 3 capítulos. ¿Ok? Entonces el día de hoy no podemos, pero voy a tomar ciertas partes del 9 y ciertas partes del capítulo 10. Entonces, ¿cómo responde Pablo a esta cuestión? Y si yo tuviera que resumir, yo diría que Pablo dice, sí, somos libres, pero antes de tomar una decisión de si debemos o no hacer algo, necesitamos entender un poco más acerca de esa libertad que tenemos en Cristo. Eres libre, sí, pero antes de tomar la decisión, si vas a hacer algo o no lo vas a hacer, para lo cual eres libre, necesitas entender un poquito más acerca de esa libertad. Y mire, los que me conocen saben más o menos, ¿verdad? Soy muy cuadrado, la verdad, yo. ¿Ok? Yo no soy muy creativo, no soy muy así de arte, yo soy más matemático, yo soy más de, dame números y calculamos. Dije, bueno, ¿cómo puedo? Cuando estaba pensando esto, lo primero que se me vino a mí fue una fórmula de matemáticas. Y si yo lo tuviera que resumir todo esto, Pablo está diciendo, mira, para poder entender esto, necesitas entender ciertas cosas de la libertad que tenemos en Cristo. Y son 2 cosas las que yo quisiera que entendieras. Número 1, la esencia de tu libertad. Y número 2, el propósito de tu libertad. Cuando tú conozcas la esencia y el propósito de tu libertad, entonces vas a poder vivir, ejercer esa libertad como Cristo quiere que la viva. Entonces, la fórmula es esencia de mi libertad. Si yo conozco la esencia, ¿qué es? ¿En qué está basada mi libertad? Y conozco el propósito de esa libertad, entonces yo voy a poder vivir la libertad como Cristo quiere que yo la viva. La pregunta es, para los que les gustan las matemáticas, es cuando tú no conoces, para poder entonces yo encontrar el resultado que es vivir, necesito primero entender qué es la esencia y cuál es el propósito. ¿Amén? ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver, bueno, ¿qué es lo que Pablo está hablando acá? ¿Cuál es la esencia de la libertad? Este es el primer punto, el primer elemento de mi fórmula, la esencia de mi libertad. Si usted le pregunta a la sociedad, ¿cómo defines la libertad? ¿Qué cree que diría la sociedad? ¿Qué nos dice la sociedad? ¿Cómo definen ellos la libertad? Hacer lo que quieras, ¿verdad? Haz lo que tú sientas que está bien, busca, ¿verdad? Tus sueños, no sé. Hay muchas maneras, pero una de las que quizá yo creo es de las más, no sé, conocidas o completas, al menos desde un punto de vista secular, había un filósofo inglés que se llamaba John Stuart Mill, y él dijo, mira, la única libertad que merece ser llamada así, como libertad, es perseguir tu bienestar a tu manera. ¿Ok? Perseguir tu bienestar, lo que tú deseas a tu manera, siempre y cuando no prives al otro o de que él busque su propia libertad. ¿Ok? Entonces, el parámetro acá es busca tu libertad de la manera que tú quieras buscar tu libertad
tus sueños, y siempre y cuando lo que tú estés haciendo no le impida a otro o le robe al otro su libertad, estamos bien. El único parámetro es no le estorbes al que está al lado. Déjalo que él busque su propia libertad. ¿Estamos de acuerdo? Y tú busca la tuya a tu propia manera. El argumento de las personas que le escriben a Pablo es este: Pablo, nosotros sabemos, como tú también sabes, Pablo, que los ídolos no existen. Los ídolos no son nada. No tienen vida espiritual en sí. Que un ídolo de madera, de piedra, no tiene vida espiritual en sí. Nosotros sabemos eso, Pablo, y tú lo sabes también. Es más, no solamente eso, Pablo. También sabemos que solamente hay un solo Dios, Jehová, y un solo Señor, Jesucristo. Entonces, Pablo, ¿cuál es el problema? La carne no está contaminada, Pablo, tú lo sabes. O sea, la carne no pasa nada porque el ídolo no existe. ¿Sí? La carne es carne. No tiene sentido moral, es algo amoral. Entonces, Pablo, nosotros no estamos obligando a nadie que coma, pero nosotros sí quisiéramos vivir nuestra libertad. O sea, no es como que estoy obligando a alguien que coma carne conmigo, pero yo sí quisiera comer la carne de mi libertad. Yo quiero ejercer mi libertad. ¿Cuál es el problema? ¿Qué dice Pablo? Tienes razón. Sí, eres libre. Pero te faltó considerar algo más. Versículo 1 al 3. Te faltó considerar o se te olvidó que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe de saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo acá es, el conocimiento es bueno, es importante. ¿Ok? Él no está diciendo, no, no sepas nada, no, el conocimiento no es importante. No. El conocimiento es importante, necesitamos saber, conocer. Qué bueno que tengas conocimiento, pero por sí solo el conocimiento no es suficiente. En la vida cristiana, el conocimiento no se puede separar del amor. El conocimiento por sí solo lo único que va a hacer es que te va a envanecer, dice Pablo. ¿Qué significa envanecer? Cuando él dice, el conocimiento envanece, lo que significa, lo que está tratando de dar es una idea de inflar, como inflar un globo. Cuando usted infla un globo, ¿qué es lo que hay dentro del globo? Aire, nitrógeno, ¿verdad? O sea, aire. ¿Qué tan estable es un globo? No muy estable, no es nada sólido. Yo le puedo hacer un agujero y se acabó y se va el globo, ¿verdad que sí? Dice, eso es lo que está haciendo el conocimiento por sí solo. Lo único que va a hacer es, si dejas a un lado el amor, el conocimiento lo que te va a hacer es que te va a envanecer, te va a crecer, pero solamente en arrogancia y en orgullo. Pero cuando el conocimiento y el amor se casan, entonces es cuando tú y yo podemos ser de edificación a los demás. Porque a diferencia del conocimiento por sí solo, el conocimiento y el amor lo que hacen es que edifican de una manera sólida a los demás. ¿Qué significa eso? Que el amor, o en amor, yo ayudo a que los demás crezcan, a que los demás maduren. Ayudamos a que el cuerpo de Cristo sea más saludable, sea más fuerte. Sí, dice Pablo, en esas áreas grises, en esas áreas que a lo mejor dices, pudieras tener libertad. Sí, tenemos libertad, pero nuestro comportamiento debe ser siempre regulado por el amor a los demás. El centro de la ética cristiana y la más alta virtud del ser humano es el amor, no el conocimiento. Primera de Corintios 13, capítulo que habla del amor. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, dice Pablo, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y es más, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecho. O sea, puedes tener todo el conocimiento, puedes tener mucha teología, tú puedes saber todas las reglas teológicas que existen, muchos dones, puedes haber servido en la iglesia, pero si no tienes amor por el que está a un lado tuyo, no eres nada.
La esencia de nuestra libertad, mi hermano, no es el conocimiento, no es que yo sepa que soy libre. La esencia de mi libertad es el amor. Pero no cualquier clase de amor. Porque ese capítulo 13 sigue adelante y sigue describiendo el amor. Y el amor que Pablo describe ahí no es cualquier clase de amor, es el amor agape, es el amor que es paciente, dice él, que es bondadoso, que no tiene envidia, que no es arrogante, que no busca lo suyo. Es la clase de amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es el amor de Dios. Pero ¿qué cree? Ese amor solo se puede llegar a producir dentro de mi corazón cuando primero comienzo a comprender que Dios me amó a mí primero. O sea que cuando mi amor por el prójimo va a ser el resultado primero de que yo llegué a experimentar y a conocer el amor de Dios para mí. Mi amor por el prójimo, mi amor por mi hermano, simple y sencillamente es el resultado de que Dios me amó a mí primero. Cuando yo recuerdo el amor de Dios, no me queda de otra que amar al que está a un lado. Porque lo estoy amando con ese amor que Dios me amó a mí. Él me está ayudando, su Espíritu Santo es el que me está amando a mí, me está ayudando y me está enseñando a amar a mi hermano. Entonces, la esencia, el primer elemento de la fórmula, la esencia de la libertad es el amor. Esto me lleva a la segunda parte de la ecuación, el propósito de la libertad. ¿Cuál es el propósito? Versículos 4 y 7 dice ahí, mire, por tanto, dice Pablo, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Tienes razón. No, los ídolos no son nada, solamente Dios es Dios. Estamos bien. Sin embargo, dice Pablo, versículo 7, no todos tienen este conocimiento. O sea, tú sabes eso, pero el vecino no sabe. Tú sabes que Dios es Dios y solamente Él es Dios, pero la persona que viene saliendo de esa vida de idolatría todavía no ha llegado a comprender eso. Cuando él ve ese pedazo de carne, él se está acordando de los ídolos que él adoraba antes. Para él todavía esos ídolos tienen cierta existencia, tienen cierto impacto en su vida. Entonces, ¿por qué? Porque dice Pablo, algunos estando acostumbrados al ídolo hasta ahora comen alimento como si fuera sacrificado a ese ídolo. Y entonces su conciencia, siendo aún débil, se mancha. O sea, Pablo dice, sí, entiendo que tengas conocimiento, pero no todos lo tienen. Piensa en los demás. El problema no es que tengas libertad o no, la tienes. El problema es que queremos ejercer esa libertad sin tomar en cuenta el impacto que eso tiene en la vida de los demás. O sea, lo que Pablo está diciendo acá es, yo no soy libre para hacer lo que yo quiera hacer. Somos libres en Cristo para hacer ciertas cosas con un propósito. ¿Cuáles son los propósitos de nuestra libertad? Dos cosas que yo quisiera compartir con usted. Primero, y lo más importante, soy libre para glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31. Aquí es donde nos vamos al capítulo 10. Dice Pablo, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. O sea, Pablo está diciendo, Dios debe ser el centro de tu vida, no tú mismo. Lo que hagamos debe de glorificarlo a Él, dice Pablo. ¿Qué significa glorificar a Dios? ¿Qué es glorificar a Dios? ¿Exaltarlo? Es que Él, no sé, ponerle los reflectores a Él para que Él sea el que se luzca, ¿verdad que sí? Es como, alguien dijo, es hacer famoso a Dios. Eso es exaltarlo. Vamos a hacer famoso al Señor. Y número 2, soy libre no solamente para glorificar a Dios, principalmente para eso, pero también soy libre para servir, para amar y para edificar a los demás. Primera de Corintios 10, 23 y 24. Dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su propio. O sea, lo que estas dos cosas me están recordando, vivo para glorificar a Dios y vivo para servir y amar a mi prójimo, me están simplemente recordando que ahora estamos bajo la ley de Cristo. ¿Se acuerdan Mateo 22 cuando se acercan con Jesús y le preguntan cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Qué contesta Jesús? Amarás a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo.
O sea, esto lo que hace me está regresando a la ley de Cristo. Vivo para glorificar a Dios y para amar y servir a los demás. Ahora, ¿cómo es que Dios se glorifica cuando yo sirvo o amo a mi prójimo? ¿Cómo glorifico a Dios de esta manera? Lo glorifico porque cuando el prójimo ve y experimenta el amor de Dios, eso le abre los ojos, le ayuda a entender y a conocer un poco más la esencia, el carácter, la bondad y el amor de Dios. Y eso trae gloria a Él. Por lo tanto, si la esencia de mi libertad es el amor y el propósito de mi libertad es glorificar a Dios, entonces vamos a resolver nuestra fórmula de matemáticas. Entonces yo puedo decir, número 3, el amor más la gloria de Dios como propósito me van a llevar a vivir la libertad que Dios tiene para mí. ¿Cómo puedo evaluar si yo estoy viviendo o ejerciendo mi libertad de esta manera, como Dios quiere que yo la viva? Yo creo que quizá la mejor manera de explicar todo esto es con preguntas, haciéndonos ciertas preguntas. Cuando yo estoy pensando, voy a hacer algo, ¿lo debo de hacer o no lo debo de hacer? Quizá lo que me debería de preguntar son varias cosas. Número 1, ¿estoy considerando el bien espiritual de otros y no solamente mis deseos? En lo que voy a hacer, en la decisión que voy a tomar, ¿estoy considerando el bien de los demás o solamente estoy considerando lo que yo quiero hacer? Versículo 8 y 9 dice, la comida no nos va a recomendar a Dios, pues no somos menos si no comemos, ni somos más si comemos, pero dice, tengan cuidado. No sea que esta libertad de ustedes, de alguna manera, se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Dice Pablo, mira, no se trata de la carne, no se trata de lo que compone el steak, o de que si está contaminada o no, de eso no se trata. De lo que se trata es de que por mucho que tú quisieras creer que vivir tu libertad se trata de algo simple, sencillamente personal, no lo es. Tú crees que vivir tu libertad es una cuestión personal, que solamente te va a impactar a ti. Pero ¿qué crees? No es así, porque nadie vive aislado. Todos tenemos contacto con otras personas. O sea que mis acciones afectan, son de tropiezo o edifican a los que están a mi alrededor. Mis acciones siempre van a tener un impacto sobre las personas. O va a ser para tropiezo o va a ser para edificar. Y la pregunta que yo me haría en este momento es, si estoy pensando hacer algo, es, ¿qué es lo que necesita mi hermano? ¿Qué más necesita en este momento esa persona? ¿Qué necesita él? No qué necesito yo o qué quiero hacer yo. ¿Qué necesita la otra persona en este momento? La otra pregunta. No solamente estoy considerando el bien espiritual de otros y no solo mis deseos, sino también la otra pregunta es lo que yo hago, lo que estoy haciendo, lo que quisiera hacer, pudiera afectar la conciencia de mi hermano. Versículo 10. Si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Entonces, la pregunta es, ¿lo que voy a hacer puede impactar, afectar la conciencia de alguien? Ahora, ¿qué quiere decir con conciencia? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Hay varias maneras que la Biblia habla de la conciencia. A veces no sé, la muestra como, por ejemplo, como si fuera una alerta, ¿no? Como si fuera un stop sign. Tú vas haciendo algo y sientes como que, espérate, esto que estás haciendo, que quieres hacer, quizá no es lo mejor, ¿verdad? Entonces te sirve como un alto, como una alerta y ten cuidado, ya no vayas más para allá, quizá no es lo mejor. Otra manera es que la Biblia la usa es como una guía, como una brújula, ¿no? Entonces en este momento no estoy seguro qué es lo mejor para hacer, si voy para la izquierda, para la derecha, si me paro, si me... La conciencia a veces te ayuda a decir, bueno, ve por acá, ¿no? Pero la manera que yo creo que Pablo está tratando de ilustrar acá, y esto el pastor Clay Smith creo que lo explica de la mejor manera que yo lo puedo entender es, él dice, mira, creo que la manera en la que Pablo lo está hablando, la conciencia acá la está usando como un espejo. Y a lo que se refiere es, ¿cómo te miras tú
Cuando tú te ves en ese espejo haciendo eso que quieres hacer, ¿cómo te miras? ¿Te gusta lo que estás viendo? Ok, estoy haciendo esta actividad, esta acción, me voy a ver en un espejo. Cuando yo estoy haciendo esto y me veo en el espejo, ¿me gusta lo que veo? ¿Me siento a gusto con lo que estoy viendo? ¿Me siento en paz o me siento mal? Siento que algo no está bien en eso. Una ilustración creo que nos pudiera ayudar acá. Imagínese que usted invita a cenar a alguien el 31 de diciembre y a usted por tradición le gusta celebrar el año nuevo con una copa de champán. No se emborracha ni mucho menos, no, pero usted tiene una copita de champán y brindamos y nos tomamos y ya. Usted invita a esta persona, a otro hermano en Cristo, a su casa y llega a las 11:59 y empiezo a preparar la copita, saco la charola, le digo, hey, vamos a brindar. Imagínese a este hermano y el hermano, pues todos están brindando. Él preferiría no brindarlo por dentro, pero dice, no quiero quedar mal, no quiero verme mal con ellos, no quiero hacerles el feo, no quiero ser grosero, entonces voy a tomar la copa y los voy a acompañar. Y entonces toma el hermano la copa, pero cuando él la toma, él se siente que le falló al Señor, porque él en su conciencia, él dijo, yo jamás voy a probar alcohol, yo no quiero probar alcohol por X o Y razón. Mi compromiso con el Señor es yo no voy a probar alcohol, pero fallé. Y cada trago que le daba a esa copa de champán, él sentía que más y más se contaminaba y más él le fallaba. De eso es lo que está hablando. Lo que está pasando en ese momento, dice Pablo, es más allá de que estás tentando a alguien o que estás ofendiendo a alguien. No se trata de eso. Lo que está pasando, dice Pablo en el versículo 11, es que por tu conocimiento se va a perder el hermano que es débil, aquel por quien Cristo murió. No es que el hermano vaya a perder su salvación porque probó esa champaña y él se siente mal. No es eso de lo que está hablando Pablo. Lo que está hablando es, tú estás siendo piedra de tropiezo para ese proceso de santificación en la vida de ese hermano. Lo que yo pensé que era un acto de libertad, lo que en realidad está haciendo es que está lastimando, está aplastando, está hiriendo a ese hermano. Y lo estoy llevando yo a pecar. Ahora, bien importante, Pablo no está hablando de ofender a alguien. Porque imagínese que nos pasáramos la vida pensando, cualquier cosa que voy a hacer, voy a checar si voy a ofender a alguien, pues me voy a volver paranoico. Porque voy a hacer cosas que a lo mejor van a ofender a alguien sin yo quererlo, sin yo hacerlo, pues imagínense, no puedo vivir con esa carga toda mi vida. Bueno, lo que voy a hacer, voy a ofender a quién, voy a preguntarle a los 100 personas de la iglesia para ver si puedo hacer esto. No, no puedo vivir así. No se trata de eso. Se trata, dice Gordon Fee, el comentarista, dice, no se trata de que estamos ofendiendo a alguien. Se trata de que estamos causando que la otra persona caiga al exhortar a esa persona a hacer algo que no puede hacer en libertad. Ahí está el problema. Que yo estoy causando que esa persona haga algo para lo que esa persona no tiene libertad de hacer. Pero lo más trágico es no nada más que estoy ofendiendo al hermano o que lo estoy causando a pecar, sino que yo mismo, lo más trágico es que yo estoy pecando contra Cristo, dice Pablo, versículo 12. Así, al pecar contra ese hermano y herir su conciencia cuando es débil, lo que estás haciendo es que estás pecando contra Cristo. ¿Cómo concluye Pablo el pasaje? Y ya con eso termino. Versículo 13. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no voy a comer carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Ahora, aquí es donde también tengo que ser muy cuidadoso porque del extremo de los liberales nos vamos a ir al extremo de los religiosos acá del otro lado.
Y pudiéramos sacar de contexto este pasaje y decir, bueno, ¿sabes qué? Entonces ahora para evitar que vayamos a hacer algo que pudiera causar que alguien peque, lo que voy a hacer es que voy a poner reglas alrededor de todo lo que hacemos. Yo creo que es donde hemos caído muchas veces el cristianismo, las personas afuera de la iglesia, lo que piensan no son reglas, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? No estamos hablando de eso. Pudiéramos llevarlo más allá de lo que en realidad el pasaje está tratando de decir. Pablo no está diciendo, mira, antes de que hagas cualquier cosa, ten cuidado, no vayas a ofender a nadie, ¿eh? Lógicamente no hacemos nada para ofender a propósito, pero no puedo vivir con la carga de decir, bueno, voy a checar con todas las personas para ver si no se van a ofender. No puedo vivir de esa manera. No es lo que está diciendo. Tampoco está diciendo Pablo, pon reglas en todas las áreas grises dentro de la iglesia. Aquello que no estamos muy seguros, vamos a poner reglas. Porque ahí lo que estábamos haciendo es lo que sucede en Romanos 14, que les recomiendo que lo lea también en la semana, no me crea a mí, léalo. Lo que está pasando es que las personas están tratando de amarrar la conciencia de la gente y para eso quieren evitar, vamos a poner reglas en todo esto y todo esto y esto para amarrar la conciencia de la gente y Pablo no está de acuerdo con eso. Dice, no se trata de que se empiece a poner reglas, se trata de que tú también crezcas y madures. ¿Ok? Entonces no se trata de una cosa ni de otra. La intención de Pablo, lo que Pablo está hablando aquí específicamente, es a que nosotros tenemos que hacer lo que sea necesario para cuidar a aquellos hermanos que están creciendo en la fe. Personas que a lo mejor están recién convertidas, personas que a lo mejor vienen saliendo de su vida antigua, que necesitan aprender más. Necesitamos hacer lo que sea necesario para cuidar a esas personas. Lo que Pablo está describiendo acá es muy importante. Es una vida donde voluntariamente soy capaz de dejar de hacer algo que me es permitido hacer o que tengo libertad para hacer, porque al hacerlo puedo edificar a los hermanos y de esa manera glorificar a Dios. Voluntariamente yo digo, yo no voy a hacer algo que a lo mejor pudiera yo tener libertad para hacer y lo voy a hacer porque al hacerlo voy a glorificar a Dios, amando a mi hermano y ayudando a ese hermano a que sea edificado. O sea, lo que Pablo está tratando de hacer acá, y ese no es su carro, no se preocupe. Ya tenemos gente de seguridad que está acercando. Lo que Pablo está tratando de hacer acá es bien importante. Es concientizarnos del por qué hacer algo o por qué no hacer algo. No lo hagas porque es una regla. Basa tu decisión en el amor. En el amor a las otras personas. Esa es la gran diferencia. Es decir, no se trata de poner un montón de reglas de qué hacer y qué no hacer. Se trata de que yo voy a regir mi comportamiento por el amor a los demás. Y la última pregunta que yo creo que sería la que yo me haría antes de tomar una decisión final si voy a hacer algo o no lo voy a hacer. Yo creo que la más importante de todas. Lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, lo que quiero hacer, lo que quisiera hacer, apunta a las personas a Jesús. Le ayuda a las personas a voltear a ver a Jesús, a acercarse a Jesús, o las ayuda o las empuja a alejarse. No solamente estoy hiriendo su conciencia, no solamente lo estoy ofendiendo, lo más importante es lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer, esa decisión, eso que deseo tanto hacer y ejercer mi libertad y eso que estás haciendo, ¿está ayudando a que las personas se acerquen a Cristo? O más bien lo que van a hacer es que los alejen de Cristo. Y mire, ya con esto ya termino. Hace un tiempo, hace años, se hizo famosa no es una frase, son unas iniciales. De hecho, hace tiempo mi mamá me regaló una pulsera que ahorita estoy usando. Y la pulsera tiene unas iniciales. Y las iniciales son WWJD. WWJD. Y lo que significan es, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús?
Pero yo creo que el problema con todo esto, o lo importante de todo esto, es que yo no voy a saber qué haría Jesús si yo no sé y no conozco cómo vivió Jesús y lo que dijo Jesús. O sea, para yo poder saber qué haría Jesús, lo primero que necesito hacer es conocer a Jesús. Y para poder vivir como Jesús y saber qué haría Jesús, necesito primero que nada y antes que todo amar a Jesús. Es solamente cuando yo conozco a Jesús, cuando sé cómo vivió, cuando sé lo que dijo, cuando conozco y experimento el amor de Jesús en mi vida, es que yo voy a poder tomar la decisión. Yo sé lo que haría Jesús y lo sé porque conozco a Jesús. Porque así como en este momento yo pudiera hacer algo que vaya a lastimar a mi hermano, que lo vaya a llevar a pecar, Jesús conmigo fue muy diferente. Porque Jesús no se aferró, dice Filipenses, a su posición de ser el Hijo de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice la palabra de eso. Él tenía el derecho de estar en el trono. No tenía necesidad de despojarse de su posición en el trono para venir, tomar una forma de siervo, de ser humano, ser rechazado por aquellos a los que él venía a salvar. Él no tenía necesidad de hacer eso, pero lo hizo por amor a mí. Y cuando yo conozco y he experimentado ese amor en mi vida, es la manera en la que yo ahora puedo decir, ahora entiendo lo que me estás pidiendo que yo haga. Porque por mucho que se me antoje ese corte de carne, preferiría comerme una bola de lechuga antes de llevar a un hermano a pecar. Por mucho que se me antoje no lo voy a hacer. Porque si este hermano viene saliendo de un problema y al yo invitarlo de algo que para mí quizá no es un problema, en cada trago que ese hermano le dé a esa copa, lo único que estoy haciendo, estoy, lo estoy destruyendo por dentro. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde usted está? ¿Por qué no le pregunta al Señor? ¿Qué es lo que tú me estás tratando de decir? Hay algo en mi vida, Señor, que estoy haciendo. Mis actitudes, mis acciones, mis palabras, la manera que me comporto, lo que estoy haciendo, estoy causando que alguien sea herido en su conciencia. Señor, estoy pecando contra ti. Muéstrame, enséñame a vivir. Ayúdame a aplicar esta palabra. Enséñame a vivir como tú lo harías. Que tu gloria y el amor por mi hermano sean lo más importante en mi vida. Quizá no lo son aún, Señor, pero ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén.